Todo comenzó con un simple desliz hacia la derecha en una app de citas. Su foto, con una mezcla de aspecto duro y mente cultivada, capturó mi atención al instante, generando una conexión virtual inmediata. Durante meses, intercambiamos mensajes cada día, hablando sobre nuestras vidas, sueños y libros favoritos. Él parecía alguien conocido, pero a la vez emocionante. Un alma afín a través de la pantalla. Después de 6 meses de constante comunicación, finalmente me invitó a salir a cenar. Acepté emocionada, con muchas ganas de conocer en persona a aquel hombre que me había cautivado sin haberlo visto nunca. La mañana de la cita me preparé con mucho cuidado, ansiosa por verme lo mejor posible. Me arreglé el cabello, pinté mis uñas con esmero y apliqué el maquillaje justo como quería. Luego, después de probar varios conjuntos, escogí un vestido negro elegante que resaltaba mi figura, acompañado de unos tacones que combinaban perfectamente. Una ligera pincelada de mi perfume favorito fue el toque final antes de salir, esperando que él me encontrara tan atractiva en persona como en las fotos que le había enviado. Mis nervios y emoción se entremezclaban mientras bajaba en el ascensor para encontrármelo. Justo a tiempo, apareció frente a mi edificio. Me saludó con un abrazo cálido y se veía exactamente como en sus fotos. Los mismos ojos inteligentes y amigables, y una sonrisa que había capturado mi interés desde el principio. Nos dirigimos a un restaurante elegante donde había hecho una reserva. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de trabajo, hobbies, nuestras mascotas y todos esos detalles que crean cercanía entre desconocidos. Sus relatos de viajes aventureros me hicieron reír durante toda la cena. Él comía con entusiasmo y a medida que avanzaba la noche, superaba todas las expectativas que había formado durante esos meses de mensajes. En persona me parecía igual de fascinante que a través de la pantalla, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme incómoda. Una sensación extraña se instaló en mi estómago. Al principio la atribuí a los nervios, pero pronto esa incomodidad se volvió una náusea intensa. Lo que antes disfrutaba en el plato comenzó a repelerme. Los sonidos del restaurante, desde el tintinear de los cubiertos hasta el murmullo de las conversaciones, se convirtieron en una sobrecarga para mis sentidos. Disimuladamente me disculpé y me apresuré al baño, sintiendo una vergüenza profunda por lo que mi cuerpo me estaba jugando en una noche tan esperada. Mientras yo estaba en el baño, él pagó la cuenta con gentileza. Al salir, aunque me sentía débil y aún desconcertada, lo invité a subir a mi apartamento para tomar un té y seguir conversando un rato más. Dudó un momento antes de aceptar, mostrando cierta inseguridad que no supe cómo interpretar. Cuando entró, una nueva oleada de náusea me invadió con fuerza. Me apoyé contra la pared tratando de mantener la calma, pero mis fuerzas flaqueaban. Él, con una sonrisa forzada, decidió despedirse para que pudiera descansar. Pude notar la decepción en sus ojos, pero yo me hundí en el sofá, sintiéndome miserable por lo que parecía una cadena de infortunios esa noche. Me cambié rápidamente a un pijama cómodo y, agotada, me quedé dormida casi de inmediato. Pero unas horas más tarde, desperté sobresaltada por unos ruidos extraños que venían desde abajo. Mi confusión pronto se transformó en miedo cuando me di cuenta de que alguien estaba dentro de mi casa. Con el corazón latiendo con fuerza, marqué el número de emergencia suplicando que enviaran ayuda rápido. Cuando llegaron, me aseguraron que la puerta principal seguía cerrada con llave y me sugirieron que probablemente estaba soñando o imaginando cosas debido al sueño semiconsciente en que estaba. Sin embargo, esa explicación no logró calmar el terror que recorría mi espalda. Sentí, con toda claridad, que había un peligro real acechando dentro de mi hogar. Insistí desesperadamente para que entraran y revisaran todo, aunque parecía que no querían hacerlo. Finalmente, accedieron con reticencia a investigar, solo para tranquilizarme. Pero cuando sus linternas iluminaron la sala, el horror se hizo evidente. Mi casa, que hasta entonces era un refugio cálido, estaba cubierta con gruesas hojas de plástico en paredes y muebles, como si fuera el escenario de una película de terror. En la cocina, un martillo y una sierra reposaban sobre la mesa, objetos aparentemente inofensivos que, en ese contexto, resultaban profundamente siniestros. Uno de los oficiales, visiblemente alarmado, pidió refuerzos inmediatamente. Mientras esperábamos a los refuerzos, la policía comenzó a buscar más pistas por toda la casa. El ambiente se había vuelto irrespirable, cada rincón parecía esconder algo aterrador.
Yo estaba paralizada, incapaz de entender cómo alguien en quien confié tanto pudo haber planeado algo así. Fue entonces cuando los oficiales encontraron algo aún más inquietante. Señales de que alguien había estado merodeando en mi apartamento incluso cuando yo estaba consciente, moviendo objetos, revisando mis cosas. Pero lo que más me heló la sangre fue cuando uno de ellos me preguntó si recordaba haber sentido algo raro durante la cena. Fue en ese momento que, con horror, comprendí que había algo más detrás de mi náusea repentina y mi debilidad. Las pruebas de laboratorio confirmaron lo peor. En mi sistema había un cóctel de sustancias que alguien había puesto en mi bebida para incapacitarme. La persona responsable no era otro que el hombre con quien había salido esa noche. Me estremecí al pensar que él había aprovechado la oportunidad para entrar a mi casa con mis llaves, que claramente había tomado sin que yo me diera cuenta. Su sonrisa amable, sus historias cautivadoras y su aparente interés habían sido una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. En los días que siguieron, la realidad se volvió un caos emocional para mí. Sentía una mezcla de miedo, traición y culpa. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Por qué confié tan ciegamente? Desinstalé todas las aplicaciones de citas y mantuve una distancia segura de cualquier persona nueva en mi vida. El mundo que antes me parecía abierto y lleno de posibilidades se había reducido a un espacio donde cada sombra parecía esconder un peligro. Mis sueños se volvieron pesadillas recurrentes. A menudo me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me agarraba por el cuello o que unos ojos aterradores me observaban en la oscuridad. La terapia me ayudó a poco reconciliar lo que había vivido, a entender que no era mi culpa. Pero el trauma dejó cicatrices profundas que aún hoy siento en mi interior. Aprendí, aunque dolorosamente, que no todos los que se acercan con palabras dulces son confiables, que detrás de una apariencia encantadora puede esconderse un depredador, un monstruo disfrazado de amigo o amante, y que la intuición es un escudo vital que hay que escuchar, incluso cuando el corazón quiere creer en el otro. Ahora soy más cautelosa, mantengo mis límites firmes y mi vigilancia activa. Sé que el peligro es la excepción, no la norma, y que la mayoría de las personas son buenas, pero también sé que no puedo permitirme olvidar lo que pasó. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida y mi confianza, aunque siempre con un ojo alerta y una barrera firme para proteger mi corazón y mi espacio personal. La experiencia me enseñó a confiar más en mi instinto que en las palabras bonitas, a valorar mi seguridad por encima de cualquier deseo de conexión inmediata. Aunque el trauma dejó heridas profundas, la terapia y el apoyo de personas cercanas me dieron la fuerza para mirar hacia adelante. Sé que los monstruos no solo están en cuentos de terror, sino que a veces se esconden en personas que parecen inofensivas. Hoy, aunque sigo con cicatrices, camino con la certeza de que puedo cuidarme mejor, de que puedo abrirme al amor sin perder de vista la importancia de mis límites y mi bienestar. No permití que el miedo me paralizara para siempre. Aprendí que sobrevivir también significa volver a confiar, pero esta vez con ojos abiertos y corazón fuerte. No cederé fácilmente lo que me queda. Sentía una mezcla de emoción y nervios mientras abría la puerta de mi departamento y hacía un último repaso apresurado antes de que llegara Lena. Nos conocimos en una app de citas hace unas semanas y desde entonces tuvimos constantes intercambios de mensajes. Esa noche sería la primera vez que nos veríamos cara a cara después de días construyendo una conexión a través de la pantalla. Quería que todo saliera perfecto, aunque me repetía que no debía crear expectativas demasiado altas. Aún así, no podía evitar esperar que la química que teníamos por mensajes se transformara en algo especial en persona. Después de ducharme y elegir cuidadosamente mi ropa, pasé cerca de una hora preparando la cena favorita de Lena, según lo que había descubierto en nuestras charlas: lasaña vegetariana, pan de ajo y una ensalada fresca. Con mucho cuidado coloqué la mesa pequeña del comedor con los mejores platos que tenía y un centro de mesa con flores. Bajé la intensidad de las luces para lograr un ambiente acogedor y puse una lista de canciones que ambos disfrutábamos. Con todo listo, miré el reloj nervioso y traté de distraerme limpiando el polvo invisible mientras esperaba la llegada de Lena. A las 7 en punto, justo a la hora acordada, escuché un golpe en la puerta principal. Respiré profundo, hice un último chequeo rápido en el espejo y abrí para ver a Lena por primera vez.
Ella se veía tan bonita como en sus fotos, con rizos oscuros que caían sobre sus hombros y unos ojos verdes que llamaban la atención. Intercambiamos un abrazo breve y algunas palabras torpes antes de invitarla a pasar. Tomé su abrigo y bolso, tratando de no mirarla con demasiada obviedad. Lena elogió la decoración y el aroma de la comida mientras la guiaba al comedor, y su sonrisa cálida y su actitud amable me ayudaron a relajarme. Durante la cena, la charla fluyó con una naturalidad que me sorprendió, igual que en nuestros mensajes. Descubrimos que compartíamos muchas similitudes. Nuestras familias, los gustos culturales, el sentido del humor e incluso algunos sueños y metas para el futuro. Era como si nos conociéramos desde hace años, no solo unas semanas. Lena relataba con entusiasmo historias sobre sus hermanos muy unidos y sus tías un poco excéntricas, mientras yo respondía con anécdotas divertidas de mis días en la universidad, las travesuras y aventuras con mis amigos más cercanos. El tiempo parecía volar mientras nos sumergíamos en aquella conversación profunda pero ligera a la vez. Pasaron casi 2 horas y el nerviosismo inicial había desaparecido por completo, reemplazado por una sensación de conexión genuina y mutua. Después de terminar la comida, nos trasladamos a la sala con unas copas de vino para seguir conversando. Hablamos de relaciones pasadas, de lecciones que habíamos aprendido con el tiempo y de los obstáculos que habíamos superado. También nos reímos mucho, compartiendo bromas tontas y recuerdos divertidos de la infancia. Me impresionaba lo rápido que podíamos expresarnos, comprender pensamientos complejos o simplemente relajarnos y ser un poco tontos, disfrutando del buen humor que teníamos en común. De repente, en medio de una historia, noté cómo el rostro de Lena se tornó rojo y ella cortó su relato abruptamente. Con un tono apurado me dijo que necesitaba ir urgentemente al baño. Le señalé el pasillo y ella se apresuró, visiblemente avergonzada. Pasaron 15 minutos y el silencio en la casa se hizo pesado. Empecé a preocuparme por ella y pensé en tocar la puerta suavemente para asegurarme de que estuviera bien. Justo cuando estaba por hacerlo, la puerta se abrió lentamente. Lena salió con el semblante completamente mortificado. Quedaba claro que había tenido un accidente y se sentía humillada. Parecía querer irse de inmediato, pero traté de mantener la calma y mostrarle compasión, entendiendo lo incómodo que debía ser para ella. Le aseguré con palabras suaves que no era ningún problema y que estas cosas pasan. Ella se disculpó una y otra vez, pero le dije que no tenía por qué sentirse mal y que podía darme su ropa para lavarla cuanto antes y que se sintiera más cómoda. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. La acompañé hasta el baño mientras ella se cambiaba y yo me apresuré a lavar la ropa con cuidado, decidido a preservar su dignidad y no hacer un escándalo por la situación. Cuando Lena volvió, tímida y con ropa limpia, se sentó al borde del sofá con una expresión de profunda vergüenza. Se disculpó nuevamente por haber arruinado la noche, pero también me agradeció por haber sido tan amable y comprensivo. Para intentar aliviar la tensión, le tomé la mano con un apretón suave y le aseguré que no había motivo para sentirse mal. Poco a poco retomamos la charla, cambiando a temas más ligeros para ayudarla a olvidar el incidente. Media hora después, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, sentí un calambre intenso y una oleada de náuseas en mi estómago. Para mi horror, me di cuenta de que también necesitaba ir al baño urgentemente para evitar un accidente. Me disculpé torpemente y me levanté rápidamente, pero pronto volví con el rostro tan mortificado como Lena lo había estado antes. Resultaba evidente que yo también había sufrido un problema estomacal. Lena me miró con sorpresa, pero también con una creciente comprensión y empatía. Me sonrió y me dijo que podía poner mi ropa en la lavadora para que me sintiera mejor. Le entregué la ropa sucia agradecido y me retiré a cambiarme al dormitorio. Cuando regresé, Lena me indicó el espacio a su lado en el sofá con una sonrisa cómplice, diciendo que éramos 2 gotas de agua, y nos reímos juntos, compartiendo el alivio y la comicidad de la situación. Aunque la noche había sido un desastre en cierto sentido, la manera en que Lena había respondido con cariño y sin juzgar me hizo sentir realmente cómodo. Decidimos que la cena había terminado definitivamente, así que preparé un poco de té de manzanilla para ayudarnos con las molestias estomacales. Mientras bebíamos sentados en el sofá, me maravillaba lo bien que me sentía, incluso después de todo lo incómodo que había pasado. La actitud relajada y el buen humor de Lena hicieron que la velada terminara con una nota agradable.
Mientras tomábamos el té, la conversación volvió a fluir con facilidad, aunque ahora con un tono más relajado y despreocupado. Hablamos sobre nuestras películas favoritas, la música que nos había marcado durante la adolescencia y hasta compartimos anécdotas graciosas de la escuela. La risa volvió a llenar la habitación, haciendo que el ambiente fuera cálido y acogedor. Me di cuenta de lo mucho que disfrutaba la compañía de Lena más allá de los percances que habían marcado la noche. Su autenticidad y su forma de no tomarse las cosas demasiado en serio me resultaban refrescantes y sinceras. Antes de darme cuenta, el reloj marcaba una hora avanzada y era momento de que Lena se fuera a casa. Me levanté para acompañarla a la puerta y, antes de que saliera, le di las gracias de todo corazón por haber sido tan comprensiva y amable, y le confesé que, a pesar del caos, había pasado un tiempo realmente maravilloso. Lena sonrió, y entre risas le dije que aquella cita definitivamente sería una historia que contaríamos en el futuro, con todas las anécdotas y la complicidad que se había creado. Intercambiamos números de teléfono y hablamos de planear un nuevo encuentro pronto, con la esperanza de que la próxima vez todo fuera un poco más tranquilo. Nos despedimos con un abrazo cálido, y al cerrar la puerta detrás de ella no pude evitar sonreír al pensar en lo inesperado, pero especial, que había resultado todo. Mientras me recostaba en el sofá, reflexioné sobre cómo, a veces, las mejores conexiones nacen en las situaciones más imprevisibles, y a pesar de los errores y momentos incómodos, la sinceridad y la empatía pueden transformar cualquier encuentro en algo significativo. Con ese pensamiento, me sentí optimista y emocionado por lo que pudiera venir con Lena, ansioso por nuestra próxima cita y por seguir conociéndola. Sentía que todo iba bien cuando hice match con Lucas en una app de citas. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo, siempre bien vestido y con una sonrisa radiante. En su perfil mencionaba que trabajaba en finanzas y tenía un sentido del humor que me hizo reír en más de una ocasión. Tras intercambiar algunos mensajes coquetos, ya me encontraba ilusionada. Parecía ser un tipo simpático, divertido y con la vida en orden. Decidimos darnos nuestros números y planear una primera cita en un restaurante moderno en el centro. Confieso que me tomé mucho tiempo arreglándome, emocionada por la posibilidad de haber encontrado a alguien especial en la app. Cuando nos vimos, la cita superó mis expectativas. Lucas fue encantador y muy atento. Hizo preguntas interesantes y demostró un interés genuino mientras hablaba de mi trabajo, mis amigos y mis hobbies. Solo me desconcertó un poco que evitara hablar con detalle sobre su empleo y su infancia, pero supuse que quería mantener las cosas ligeras al inicio. La conversación fluyó natural toda la noche, y al volver a casa sentí una emoción difícil de explicar. Parecía que entre nosotros había una química real. Durante las semanas siguientes, Lucas y yo nos fuimos acostumbrando a nuestra nueva rutina. Nos veíamos varias veces por semana para cenar o tomar algo, y los fines de semana empezaba a organizar planes diferentes. Paseos al aire libre, visitas a museos y salidas con sus amigos, quienes me parecían gente muy agradable. Me sorprendió lo rápido que avanzaban las cosas, pero con él me sentía tan cómoda como si nos conociéramos desde hacía años. Siempre tenía detalles atentos, pagaba las cenas, se aseguraba de que llegara bien a casa y nunca me presionaba para ir más allá de los besos. Parecía realmente interesado en conocerme, no solo en conquistarme. Un mes después de haber empezado a salir, Lucas me propuso pasar un fin de semana en la cabaña de su familia en el campo. Al principio dudé. Me preocupaba que fuera demasiado pronto, pero él me aseguró que tendríamos habitaciones separadas y que solo quería que descansáramos fuera del bullicio de la ciudad. Cuando les conté a mis amigas, todas me animaron a aceptar, así que lo hice. La mañana en que partimos estaba llena de ilusión. Lucas vino por mí en su SUV impecable, con una sonrisa cálida y una cesta de picnic lista para el camino. Mientras íbamos por la autopista me contó que había estado hablando con sus padres sobre mí y que estaban emocionados por conocerme. Me pareció un poco apresurado, considerando que llevábamos solo un mes, pero intenté no darle demasiada importancia. El viaje por carretera comenzó con una conversación amena, llena de risas y planes para el fin de semana. Lucas parecía relajado y feliz, y yo me sentía cada vez más entusiasmada con la idea de conocer su mundo fuera de la ciudad. La cesta de picnic estaba llena de mis cosas favoritas, y el paisaje a nuestro alrededor iba cambiando, con árboles verdes y el aire fresco del campo que me invitaba a relajarme.
Sin embargo, poco después de una hora, noté que la charla se había enfriado. Lucas se quedó en silencio, mirando por la ventana con una expresión que no había visto antes. De pronto, una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Me sorprendí y le pregunté con delicadeza si estaba bien. Él no respondió, solo negó con la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. El corazón me empezó a latir rápido. Detuvo el coche a un lado de la carretera y yo sentí que algo no estaba bien. ¿Estaría enfermo o pasando por una crisis? El aire en el auto se volvió denso y cargado de incertidumbre. Finalmente, Lucas tomó aire y con voz temblorosa me confesó que acababa de salir de prisión después de cumplir una condena de 11 años. Su delito, un robo a mano armada que cometió cuando era mucho más joven. Las palabras me golpearon de golpe y me dejaron sin aliento. Mientras él hablaba, entre lágrimas, de su arrepentimiento y su deseo de empezar de nuevo, yo solo podía asentir, sin saber cómo asimilar esa revelación. Él me contó que tenía miedo de reintegrarse a la sociedad, que temía no ser capaz de vivir una vida normal. Aún así, insistió en que quería demostrar que había cambiado, que estaba haciendo un esfuerzo por dejar atrás ese pasado oscuro. Cuando mencionó nuevamente la idea de que sus padres me conocieran durante ese fin de semana, sentí que algo dentro de mí se rompía un poco. Fingí estar enferma y le pedí que diéramos la vuelta. El viaje de regreso fue un silencio interminable, lleno de pensamientos acelerados y una mezcla de miedo y confusión. Al llegar a casa, inventé cualquier excusa para salir lo antes posible. Sabía que tenía que terminar con Lucas, pero no supe cómo hacerlo en ese momento. Decidí que lo mejor sería enviarle un mensaje para poner fin a todo y no volver a verlo nunca más. Al día siguiente, recibí una llamada de Lucas. Su voz sonaba arrepentida y triste. Me pidió disculpas por lo incómodo que había sido el viaje y me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Por alguna razón, no pude negarme, aunque no entendía bien por qué. Así, seguimos viéndonos durante casi 2 meses más. La mayor parte del tiempo, Lucas parecía completamente normal, hasta demasiado dulce, como si intentara compensar algo. Pero en mi mente no desaparecía el miedo de que, en cualquier momento, su pasado oscuro y su inestabilidad emocional pudieran salir a la superficie. Vivía con la constante ansiedad de que otro colapso revelara más secretos peligrosos. Mis amigas no entendían cómo podía seguir con él después de que me confesara su tiempo en prisión, y la verdad, yo tampoco. Pero él tenía esa mezcla de vulnerabilidad y encanto que me hacía creer que estaba luchando por cambiar, que yo podía ayudarlo a rehacer su vida. Sin embargo, la realidad era otra. Lucas había mentido en más de una ocasión y su comportamiento no era estable. No se puede construir nada sano sobre una base tan frágil. Después de semanas de tensión constante, finalmente reuní el valor para poner fin a la relación durante una cena. Para mi alivio, Lucas aceptó la ruptura con serenidad. Dormí con gas pimienta en mi mesa de noche por semanas, temiendo que pudiera intentar alguna represalia. Mirando hacia atrás, veo claramente las señales de alerta que ignoré, la mentira y la inestabilidad que no debí pasar por alto. Esta experiencia me enseñó a confiar más en mis instintos, a estar alerta desde el principio y a no dar segundas oportunidades cuando hay deshonestidad fundamental. Lucas pudo haber sido encantador al principio, pero cuando esas máscaras cayeron, debí haberme ido sin mirar atrás. Ahora sé identificar rápidamente a personas poco fiables en línea y no perder tiempo con ellas. Aprendí a protegerme y a poner mi bienestar primero. Lucía era una joven atrapada en un mundo que parecía girar solo alrededor de las aplicaciones de citas. Pasaba horas deslizando perfiles, buscando ese algo especial que pudiera darle sentido a su rutina solitaria. Una noche, cuando ya estaba a punto de cerrar la aplicación por cansancio, apareció él, un hombre llamado Damián. Su perfil era impecable, casi demasiado perfecto. Fotos cuidadas, una biografía que parecía escrita para ella, y una sonrisa que transmitía confianza absoluta. Desde el primer mensaje, Damián se mostró atento y encantador. Sus conversaciones eran profundas, nunca triviales, y Lucía se sintió rápidamente atraída. En pocas semanas comenzaron a verse en persona. Damián tenía ese aire misterioso que lo hacía irresistible, y Lucía, aunque consciente de que algo parecía extraño, decidió dejarse llevar.
Pero después de unas cuantas citas, Damián empezó a desaparecer. No respondía a mensajes ni llamadas. Lucía, preocupada, intentó buscarlo sin éxito. Lo más inquietante fue cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mensajes aparecían en su teléfono que ella no había escrito, con frases inquietantes y desconocidas. Sentía sombras moviéndose en la oscuridad, y una presencia invisible que parecía observarla desde cada rincón de su casa. Al principio, Lucía pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero pronto descubrió que Damián no era un hombre común. De alguna forma, su esencia estaba atrapada en el mundo digital, en ese perfil que había creado. Era un espíritu que había encontrado una manera de existir entre bits y códigos, y ahora buscaba un cuerpo para poseer, para vivir de nuevo a través de alguien. Desesperada, Lucía comenzó a investigar sobre la relación entre la realidad virtual y fenómenos paranormales. Descubrió que había otras personas que, como ella, habían sido contactadas por esta entidad digital y que ninguna había salido ilesa. Cuanto más se adentraba, más se convencía de que debía encontrar una forma de romper el vínculo con Damián antes de que él lograra tomar control de su vida para siempre. Lucía se convirtió en una especie de detective digital, obsesionada con rastrear cualquier pista sobre Damián. Abrió su laptop y comenzó a buscar en foros oscuros, páginas ocultas y comunidades en la Deep Web dedicadas a fenómenos paranormales ligados a la tecnología. Descubrió relatos inquietantes de personas que aseguraban haber sido contactadas por perfiles fantasmas en redes sociales y aplicaciones de citas, que después desaparecían para reaparecer en sus vidas de formas mucho más siniestras. Una noche, mientras revisaba uno de esos foros, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. No era un mensaje común, sino una serie de caracteres extraños que parecían un código binario. Intentó ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Con la ayuda de algunos programas que encontró en la red, Lucía logró traducir parte del código y lo que apareció la dejó helada. «Estoy aquí, no soy lo que crees, ayúdame a salir». La línea entre realidad y virtualidad comenzó a desdibujarse. La presencia invisible que antes solo la seguía en su apartamento empezó a manifestarse en otros lugares. Sentía que la observaban en la calle, en el transporte público, incluso en su trabajo. Las sombras parecían alargarse y tomar formas que se desvanecían cuando ella intentaba mirar directamente. En casa, el ambiente se volvió irrespirable. Las luces parpadeaban sin razón. El sonido de estática se colaba en la televisión cuando nadie estaba usando el control remoto. Y en el espejo, algunas veces, Lucía creía ver un reflejo que no era el suyo. La angustia y el miedo se instalaron en cada rincón de su vida. En uno de los pocos momentos de calma, encontró un diario antiguo entre las pertenencias de su abuela, quien había sido una mujer con fama de tener visiones y conocimientos esotéricos. Entre las páginas amarillentas, Lucía leyó sobre rituales para proteger el alma y advertencias sobre entidades que viajan a través de los espejos y las redes invisibles. Era como si alguien le hubiera dejado pistas, quizás para que ella pudiera defenderse. El vínculo con Damián crecía, aunque él no estaba realmente presente. A veces, el teléfono de Lucía vibraba con mensajes de texto que parecían susurros. «Estoy más cerca, no me escaparás, ven conmigo y seremos uno». Pero al intentar borrar esos mensajes, el teléfono se reiniciaba solo y los textos reaparecían. Era como si la entidad controlara su vida digital y física a la vez. Desesperada, Lucía decidió enfrentar ese miedo. Instalada frente a su computadora, usó cámaras y grabadoras para documentar cualquier anomalía. Durante horas, nada sucedió, pero justo antes de apagar todo, una sombra negra cruzó la habitación y un susurro helado recorrió su oído. «Eres mía». Las noches se volvieron pesadillas en las que sentía que Damián intentaba atravesar su piel, tomar control de su cuerpo y mente. En sueños, él le mostraba fragmentos de un mundo digital retorcido, un limbo donde las almas atrapadas como la suya vagaban sin descanso, alimentándose de la energía vital de quienes caían en sus trampas. Lucía comprendió que la única manera de salvarse era descubrir el origen de Damián, cómo y por qué ese espíritu estaba atrapado en la red. Usando pistas que encontró en el diario de su abuela y combinándolas con lo que había hallado en Internet, descubrió que Damián había sido un programador que murió trágicamente mientras trabajaba en un proyecto experimental de inteligencia artificial para una app de citas.
El experimento salió mal, atrapando su conciencia en el sistema digital. Ahora ese perfil fantasma buscaba un huésped vivo para escapar de su prisión tecnológica. La realidad se volvía cada vez más borrosa para Lucía, quien estaba a punto de descubrir secretos que no solo pondrían en riesgo su cordura, sino su propia existencia. Lucía sabía que no podía luchar contra algo intangible sin una estrategia clara. Entonces comenzó a planear un ritual inspirado en las anotaciones del diario de su abuela, que combinaba elementos tecnológicos con símbolos antiguos para atrapar el espíritu y devolverlo al lugar al que pertenecía. Preparó un espacio en su apartamento. Rodeó su computadora con velas negras, colocó espejos en ángulo y conectó todos sus dispositivos electrónicos a un sistema que podía monitorear cualquier anomalía energética o digital. Se sentó frente a la pantalla, lista para enfrentar al perfil fantasma cara a cara. De repente, la habitación se oscureció. En la pantalla, apareció la figura pixelada de Damián, distorsionada pero reconocible. Su voz era un eco digital que llenaba el aire con un tono desesperado y amenazante. Lucía, no entiendes, yo solo quiero vivir, escapar de este limbo, tú y yo podemos ser uno. Déjame entrar. Pero Lucía resistió. Recitó en voz alta las palabras del ritual, mientras trazaba símbolos con su dedo en la pantalla y alrededor de los dispositivos. La temperatura bajó y un viento frío sopló dentro del apartamento, apagando las velas. La figura en la pantalla gritó, su imagen distorsionándose más y más. En ese momento crítico, el teléfono de Lucía se iluminó con un último mensaje. Gracias por liberarme. De repente, la presencia se desvaneció. Las sombras se disiparon y el aire volvió a ser cálido. El teléfono se apagó solo, y cuando Lucía volvió a encenderlo, todos los mensajes extraños habían desaparecido. Lucía lloró, sintiendo que había sobrevivido a algo que pocos podían imaginar. Había enfrentado un perfil fantasma que cruzaba los límites entre lo digital y lo paranormal, y había ganado. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, su celular vibró de nuevo. Esta vez, sin ningún mensaje en la pantalla, solo la notificación de un nuevo match en la aplicación. Y en la oscuridad una voz susurró, ¿jugamos otra vez? Luisa recibe un mensaje inesperado que la invita a una cita en un restaurante alejado de la ciudad llamado El Umbral, con la hora exacta de las 11:59 de la noche. Aunque siente una mezcla de emoción y nerviosismo, decide aceptar, intrigada por la misteriosa persona que firma como A, alguien que conoció recientemente en una aplicación de citas online. Esa noche se viste con cuidado y se prepara frente al espejo, intentando convencerse de que todo será normal. Al llegar al restaurante, un lugar vetusto y casi abandonado, las luces titilan débilmente y el aire parece estancado. El silencio dentro es palpable, interrumpido solo por el leve sonido de una vieja campanilla cuando la puerta se abre. La espera sentado en una mesa oscura, su expresión amable pero con un brillo inquietante en los ojos. Luisa se siente extrañamente observada, y aunque trata de mantener la calma, nota símbolos extraños pintados en las paredes y un reloj antiguo que no parece avanzar. Durante la cena la conversación es superficial y nerviosa, pero Luisa no puede evitar sentir que algo va mal. A la invita a un paseo tras terminar, prometiéndole mostrarle un lugar especial. Sin poder negar el creciente temor, acepta seguirlo. Al salir, la niebla los envuelve y el aire se vuelve frío, más frío de lo que debería ser a esa hora del año. Caminar por un sendero en el bosque detrás del restaurante se convierte en una experiencia surrealista. Los árboles parecen susurrar y sombras se mueven en la periferia de su visión. La conduce a un claro donde un círculo de piedras rodea velas negras que arden con una llama azulada y un libro antiguo reposa en el centro. Luisa observa los símbolos en la cubierta, ajenos a cualquier lenguaje conocido. De repente, cambia su tono, revelando que forma parte de un culto oscuro que realiza un ritual cada medianoche para sostener un pacto con entidades sobrenaturales. Su invitación no fue casual. Luisa es la víctima elegida para la noche. La realidad se distorsiona ante sus ojos. El bosque parece tornarse un limbo entre lo real y lo imposible, y la sensación de atrapamiento crece al sentir que el tiempo se ha detenido. Desesperada, Luisa intenta huir, pero el bosque se estira y retuerce, como si la misma naturaleza conspirara para retenerla.
Voces etéreas susurran a su alrededor y figuras espectrales emergen entre la niebla, recordándole que no está sola. A se convierte en una figura cada vez más inquietante, su humanidad desvaneciéndose ante el poder oscuro que controla. Mientras la noche avanza, Luisa explora la conexión entre su captor y las fuerzas que lo manipulan, descubriendo pistas sobre la historia del lugar, el origen del ritual y la cadena interminable de víctimas que ha dejado atrás. En su mente se mezcla la urgencia por escapar con la necesidad de entender el oscuro vínculo que la mantiene prisionera. El ambiente se vuelve cada vez más opresivo, y la línea entre lo vivo y lo sobrenatural se diluye. Luisa siente que su voluntad será puesta a prueba y que debe encontrar una manera de romper el ciclo antes de que la medianoche marque su destino final. Luisa, sintiendo que el tiempo se consume rápidamente, se obliga a mantener la calma. Recuerda los símbolos que vio en el libro y en las paredes del restaurante y trata de repetir en voz baja una oración o conjuro que alguna vez leyó en un viejo libro de folclore, con la esperanza de que funcione. Mientras susurra, una ráfaga de viento apaga las velas del círculo y el bosque se queda en un silencio absoluto. Se acerca, ya no humano del todo, sus ojos brillan con una luz inhumana, sus movimientos son rígidos como controlados por otra presencia. Con voz fría y hueca, le explica que la única forma de sobrevivir es completar el ritual, entregándose voluntariamente. Luisa, aterrada, se niega y corre hacia la espesura, pero el bosque parece cambiar. Sus caminos se doblan y se mezclan, cada intento de escape la devuelve al claro. De repente, un resplandor surge detrás de ella. Aparece una figura espectral, una mujer vestida de blanco, translúcida y triste. La mujer extiende su mano y habla con voz dulce y apacible, explicando que fue víctima del mismo ritual hace décadas y que encontró la forma de romper el ciclo desde dentro. Le entrega a Luisa un amuleto con símbolos grabados que emite una tenue luz azulada. Luisa comprende que debe usar ese amuleto para desafiar las fuerzas oscuras que controlan a y el ritual. En una confrontación final, invoca la luz del amuleto, que comienza a desintegrar las sombras y a debilitar el poder de las entidades sobrenaturales. En su forma monstruosa, grita y se retuerce mientras el círculo de piedras se deshace, la niebla se disipa y el bosque vuelve a su apariencia natural. Con un último esfuerzo, Luisa atraviesa la puerta del restaurante que ahora se muestra como una salida real hacia la ciudad. El reloj marca exactamente las 12 de la noche cuando cruza el umbral y siente que la pesadilla queda atrás. Al día siguiente, en su apartamento, Luisa encuentra el amuleto sobre su mesa, brillante, como recordatorio de lo vivido. Pero en el fondo de sus ojos, una sombra persiste. Sabe que el ritual no ha terminado realmente, solo ha cambiado de forma. Después de cruzar la puerta y dejar atrás el bosque y el ritual, Luisa regresa a su departamento con el amuleto en mano. Está agotada, temblorosa, pero viva. La luz del día parece demasiado brillante, casi agresiva, después de la oscuridad de la noche anterior. Al tratar de dormir, tiene pesadillas recurrentes con el rostro de cuya sonrisa se distorsiona en una mueca horrenda. En sus sueños, la figura espectral que la ayudó aparece y le advierte que el amuleto solo sirve para contener, no para eliminar, el mal que habita en el umbral. En las semanas siguientes, Luisa intenta retomar su vida normal, pero siente que alguien o algo la sigue observando. A veces escucha susurros en la casa y encuentra símbolos extraños dibujados en superficies que no recuerda haber visto antes. Finalmente decide volver al restaurante El Umbral en busca de respuestas, solo para descubrir que el lugar ha desaparecido por completo. En su lugar hay un terreno baldío cubierto de maleza. Confundida, regresa a su casa, solo para encontrar un nuevo mensaje en su teléfono. La cita nunca termina. Nos veremos en la próxima medianoche. El terror vuelve a apoderarse de ella, y aunque sabe que debe prepararse para lo que viene, también comprende que el ciclo del ritual es eterno, y que su supervivencia dependerá de estar siempre alerta, atrapada en una lucha entre la realidad y lo sobrenatural. Luisa sentía que el tiempo se había detenido mientras cruzaba la puerta del restaurante El Umbral. La noche parecía haberse tragado toda la realidad, y al otro lado, un silencio ominoso la envolvía. Apenas logró recuperar el aliento cuando una corriente fría le recorrió la espalda, como si algo invisible la estuviera observando con hambre.
El amuleto que había recibido brillaba tenuemente en su mano, como un faro débil contra la oscuridad que la rodeaba. Regresó a su apartamento sin atreverse a mirar atrás, pero la sensación de peligro la siguió como una sombra persistente. Las paredes de su hogar, que antes le parecían seguras, ahora se le mostraban extrañas, y cada rincón parecía esconder secretos. En la noche, el sueño no fue un refugio, sino un campo de batalla donde las imágenes de A, transformado en un ser de ojos ardientes y sonrisa retorcida, se repetían una y otra vez, atormentándola. Durante el día, la vida cotidiana se volvió un espejismo frágil. Luisa buscó respuestas en los libros de la biblioteca y en conversaciones con personas que pudieran conocer el misterio de El Umbral. Pronto descubrió que no era la primera ni la única que había caído en las garras de ese lugar maldito, ni en la trampa del ritual que A y su secta mantenían con un fanatismo oscuro. Aquella cita no había sido más que la puerta de entrada a un ciclo sin fin, una pesadilla repetida a medianoche que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Al conocer a Marcos, un historiador que había dedicado años a estudiar cultos ocultos y rituales prohibidos, Luisa encontró un aliado inesperado. Juntos, analizaron los símbolos del amuleto y los textos antiguos que hablaban de portales entre dimensiones, de guardianes que mantenían sellados poderes ancestrales capaces de destruir la realidad tal como la conocemos. Marcos le advirtió que cualquier intento de romper el pacto sin conocimiento podría liberar a fuerzas mucho más terribles que cualquier secta humana. Armada con esta nueva información, Luisa decidió regresar al bosque, al claro donde la realidad se quebraba y la oscuridad se volvía tangible. Allí, entre susurros de viento que parecían llamar su nombre, usó el amuleto para abrir una puerta hacia la dimensión donde el ritual se realizaba. Un mundo distorsionado se desplegó ante sus ojos, un paisaje que desafiaba las leyes de la física y donde el tiempo era un concepto maleable. En ese lugar sombrío encontró los restos de antiguos prisioneros, figuras atrapadas en un limbo perpetuo, ecos de almas perdidas que le suplicaban ayuda. Apareció entonces A, ya no hombre sino un guardián oscuro moldeado por la fuerza maligna que servía. Su presencia era aterradora, su voz un eco resonante que vibraba con poder ancestral. Luisa sintió el terror más profundo que había conocido, pero el amuleto en su mano era un faro que le daba fuerza para enfrentarlo. Desató una lucha en la que la luz y la oscuridad se enfrentaban en un pulso frenético, cada uno intentando imponer su voluntad sobre el otro. Al llegar al corazón del ritual, el círculo de piedras donde reposaba el libro antiguo, Luisa comprendió la magnitud de su decisión. Destruir el libro podía romper el ritual, pero también liberar al horror que ese pacto mantenía cautivo. Protegerlo significaba aceptar su destino como la nueva guardiana, perpetuando el ciclo que había destruido tantas vidas. En ese instante la realidad se fracturó y Luisa sintió que sus pensamientos se disolvían en una mezcla de miedo, determinación y sacrificio. Su elección definiría no solo su destino, sino el equilibrio frágil entre la luz y la sombra que mantenía en vilo a su mundo. Luisa se encontró frente al libro antiguo, sintiendo el peso de siglos de oscuridad en sus manos temblorosas. Sabía que destruirlo podía liberar fuerzas inimaginables, pero dejarlo intacto significaba condenarse a una eternidad atrapada en ese ritual infernal, como todas las víctimas anteriores. Con una mezcla de coraje y desesperación, levantó el amuleto hacia el libro y comenzó a recitar en voz baja las palabras que Marcos le había enseñado. Un antiguo conjuro para sellar portales y limitar el poder de las entidades oscuras. El círculo de piedras vibró, y una luz azul intensa surgió del amuleto, envolviendo el libro y a A, que se retorcía y gritaba mientras su forma oscura se desvanecía. De repente, el suelo tembló y un viento poderoso sopló a través del claro, como si la misma tierra intentara expulsar la corrupción. Luisa sintió una presión en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera cambiando, absorbiendo la carga del ritual para impedir que volviera a manifestarse. Cuando la luz se apagó, el libro estaba cerrado, intacto, pero su poder había sido contenido. A desapareció, y la dimensión oscura comenzó a desvanecerse lentamente, permitiendo que Luisa regresara a su mundo. De vuelta en el bosque real, el sol empezaba a asomar. Exhausta pero viva, Luisa miró el amuleto que ahora brillaba con una luz suave y constante. Sabía que aunque el ritual había sido contenido,
Ella era ahora la nueva guardiana del equilibrio, destinada a proteger la barrera entre mundos. Mientras caminaba hacia la ciudad, una última mirada hacia atrás le mostró el claro vacío, silencioso y aparentemente tranquilo. Pero en la sombra de los árboles, una figura observaba un nuevo ciclo, una nueva amenaza que acechaba en la medianoche. Marcos vivía una rutina gris y solitaria. Su vida social se limitaba a la oficina y a su pequeño apartamento en la ciudad, donde la luz artificial parecía absorber cualquier vestigio de alegría. En un intento por salir de ese aislamiento, decidió probar suerte con una aplicación de citas. Allí fue cuando vio a Elena, una mujer con una sonrisa que parecía iluminar la pantalla. Sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje. Lo que comenzó como un intercambio tímido de palabras, pronto se volvió la obsesión de Marcos. Los días siguientes transcurrieron entre mensajes interminables y llamadas que rompían el silencio de sus noches. Elena parecía perfecta, encantadora, misteriosa, alguien que despertaba en él una esperanza largamente dormida. Sin embargo, a medida que la conocía, notaba en ella un aire de evasión, una sombra detrás de sus palabras que no podía definir. Se veía incapaz de alejarse, atrapado por una mezcla de deseo y necesidad. El primer encuentro en persona fue agridulce. Elena apareció puntual, radiante, pero evitó hablar de su vida personal. Marcos lo atribuyó a su reserva natural, hasta que las cancelaciones se hicieron frecuentes. Cada excusa para no verse le parecía más débil que la anterior, pero él prefería creer en ella antes que enfrentarse a la realidad. Una noche, después de una serie de mensajes que parecían fragmentos de una conversación rota, Elena desapareció sin dejar rastro. Marcos intentó llamarla sin éxito. Al principio pensó que era solo una mala racha, una desconexión temporal, pero el silencio se prolongó. La ansiedad lo empezó a consumir. Sus pensamientos giraban en círculos obsesivos. Hasta que una madrugada, el teléfono vibró con un mensaje extraño de un número desconocido que decía: «Estoy aquí, pero no puedo hablar. Confía en mí». La confusión y el miedo se apoderaron de Marcos. Intentó seguir el rastro de la señal, investigar en la red, pero todo parecía difuso, como si alguien borrara cuidadosamente sus huellas. Las llamadas continuaron, algunas con voces distorsionadas que juraban ser Elena, mezcladas con amenazas veladas que lo hicieron dudar de su propia cordura. La paranoia creció y empezó a sentir ojos invisibles vigilándolo en cada rincón. Decidido a encontrar respuestas, Marcos se adentró en el lado oscuro del mundo de las citas online. Descubrió testimonios aterradores, relatos de desapariciones y perfiles falsos que se multiplicaban como sombras digitales. Encontró indicios de una red oculta que manipulaba a sus víctimas a través del miedo y el control, algo mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado. La obsesión lo llevó a un callejón oscuro, donde un encuentro anónimo le entregó un USB con imágenes perturbadoras, videos de otras mujeres desaparecidas, registros de sus últimos momentos y nombres que parecían una lista de víctimas. En medio de aquella oscuridad, Marcos comprendió que él también estaba atrapado en esa red, que sus propios límites se desdibujaban y que lo que había comenzado como un intento de amor se había convertido en una pesadilla viviente. La línea entre la realidad y la locura se desvanecía, y Marcos ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismo. Desde aquella noche en el callejón, Marcos se sumergió aún más en la oscuridad que parecía envolver su vida. El USB contenía datos que él no comprendía del todo, pero que le helaban la sangre. Entre videos borrosos se veían siluetas femeninas, rostros entre sombras, gritos ahogados y una constante sensación de vigilancia ominosa. Había nombres escritos con sangre digital, fechas que coincidían con desapariciones reportadas en la prensa local, y perfiles que jamás había visto en las aplicaciones de citas. Pero lo más aterrador era la evidencia de que Elena no era la primera, y quizás tampoco la última. Marcos empezó a notar que alguien lo seguía. Al principio solo eran sombras fugaces, una figura que desaparecía cuando él giraba la cabeza, pasos detrás suyo cuando estaba solo. Pero la sensación se volvió palpable. Encontró rastros en su apartamento, objetos movidos, mensajes escritos en las paredes con tinta invisible que solo aparecía bajo la luz negra y en la pantalla de su computadora. La frase, «No confíes en nadie»,
que se repetía una y otra vez. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Se despertaba con pesadillas, sudando frío, viendo la imagen distorsionada de Elena que se transformaba en un espectro amenazante. Su trabajo se volvió errático, perdió contacto con amigos y comenzó a cuestionar cada sonido, cada sombra, cada susurro en la noche. Las llamadas amenazantes se hicieron más frecuentes y personales, describiendo detalles íntimos de su vida que nadie más podía saber. En uno de esos momentos, mientras intentaba rastrear la procedencia de los mensajes, encontró una conexión inquietante. Un foro clandestino en la Deep Web donde se compartían archivos y pistas sobre un grupo llamado Los Enlaces. Marcos comprendió que esta red usaba las aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y controlarlas a través de chantajes, videos y manipulación psicológica. Pero la pregunta que lo carcomía era, ¿qué querían con Elena? ¿Y qué papel jugaba él en todo eso? En un intento desesperado por encontrar a Elena, Marcos decidió contactar a una hacker especializada en estos casos, una mujer llamada Laura, conocida por exponer redes criminales digitales. El encuentro fue tenso. Laura era cautelosa, conocía el riesgo y le advirtió que no solo la vida de Elena estaba en juego, sino también la suya. Juntos comenzaron a seguir las pistas digitales. Descubrieron que los enlaces no solo capturaban víctimas, sino que obligaban a algunos a participar en su propia manipulación y control, creando una cadena de miedo y dependencia. Elena, posiblemente, había sido una de ellas. O peor, alguien a quien le habían hecho creer que estaba en peligro para usarla como señuelo y atraer a otros. Marcos sintió que se hundía en un abismo sin fondo, atrapado en una red donde la realidad se distorsionaba. Las líneas entre la verdad y la mentira, entre la víctima y el agresor, comenzaron a borrarse. No sabía si podía confiar en Laura, si los mensajes eran reales, o si él mismo era parte de un juego macabro mucho más grande. Una noche, mientras revisaba los archivos del USB, Marcos descubrió un video que parecía grabado desde dentro de un cuarto oscuro. La cámara mostraba una figura femenina amarrada y llorando que repetía con desesperación un nombre. «Marcos, ayúdame». Era Elena, o eso creía. Pero justo cuando intentó responder, la pantalla se apagó y su teléfono sonó con un susurro que heló su sangre. «No intentes salvarla, o serás el siguiente». Después de esa llamada, Marcos sintió que todo su mundo se desmoronaba. La voz, apenas un susurro, parecía estar justo detrás de él, como si el peligro estuviera más cerca que nunca. Decidió que no podía esperar más. Tenía que encontrar a Elena, o al menos entender qué demonios había detrás de aquella red oscura. Comenzó a recorrer la ciudad con el USB en el bolsillo, visitando lugares que aparecían en los videos, calles y edificios abandonados. Cada paso le devolvía ecos de una realidad retorcida. Grafitis en las paredes con símbolos extraños, cámaras de vigilancia ocultas que parecían grabarlo sin descanso, y más mensajes cifrados en su teléfono. En cada esquina sentía ojos invisibles, y sus nervios se tensaban hasta el límite. Durante una de esas noches, mientras revisaba los videos en un café de internet, la pantalla se congeló en una imagen. Un rostro pálido, con ojos sin vida, que parpadeó justo antes de que la computadora se apagara. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Al levantar la vista vio que una figura encapuchada lo observaba desde la mesa de al lado. Cuando él intentó acercarse, la figura desapareció en la multitud sin dejar rastro. De regreso en su apartamento, Marcos intentó llamar a Laura para contarle lo sucedido, pero ella no respondió. Entonces llegó un nuevo mensaje. «Estás más cerca de lo que crees, pero el precio será alto». El miedo se convirtió en obsesión. Marcos empezó a notar detalles inquietantes en su entorno, notas pegadas bajo su teclado con frases crípticas, sonidos de pasos en el techo y ventanas que se abrían y cerraban sin viento. Una noche, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, una foto de Elena, con la mirada vacía, y un mensaje escrito a mano: «No confíes en nadie». Desesperado, Marcos volvió a contactar a Laura, y esta vez ella respondió. Quedaron para verse en un lugar seguro, un pequeño bar alejado del centro. Allí, Laura le reveló lo que había descubierto. Los enlaces eran un grupo clandestino que usaba la red para atraer a personas vulnerables y someterlas a un control psicológico brutal,
mezclando chantajes con juegos mentales. Además, varios de los miembros eran víctimas convertidas en verdugos, manipulados para mantener el ciclo. Laura le mostró un mapa digital donde aparecían varios puntos en la ciudad, posibles centros de operación. Entre ellos, uno se encontraba muy cerca del apartamento de Marcos. La paranoia ya no era solo mental, era física. Marcos empezó a vigilar cada ruido, cada sombra, con la certeza de que en cualquier momento podría ser atacado. Los mensajes en su teléfono se tornaron más oscuros con amenazas directas: ríndete o desaparece. Una noche, cuando la tensión parecía insoportable, Marcos decidió entrar a uno de esos lugares marcados en el mapa. Era un edificio abandonado, cubierto de grafitis y ventanas rotas. Entró con cautela, su corazón golpeando fuerte contra su pecho. Avanzó por pasillos polvorientos hasta que escuchó un leve susurro que lo llamó por su nombre. Siguiendo aquel eco, llegó a una habitación donde la luz parpadeaba. Allí estaba Elena, encadenada y visiblemente transformada. Sus ojos habían perdido la luz, su cuerpo temblaba entre la desesperación y la sumisión. Pero antes que Marcos pudiera acercarse, la puerta se cerró de golpe y varias figuras emergieron de las sombras. «Bienvenido al enlace final», dijo una voz grave, mientras las luces se apagaban. La oscuridad envolvió a Marcos, dejándolo atrapado en aquella habitación con las figuras que emergieron como espectros amenazantes. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras grotescas, y en sus manos sostenían cadenas y dispositivos que resonaban con un zumbido inquietante. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena, pálida y temblorosa, levantó la mirada hacia Marcos con un brillo fugaz de reconocimiento, pero también de advertencia. Antes de que pudiera decir algo, una de las figuras habló con voz fría y mecánica. «Has llegado demasiado lejos, Marcos. Aquí nadie sale ileso. No solo somos cazadores, sino también prisioneros de esta red». Elena no desapareció, fue consumida por el vínculo. «Y tú serás el siguiente». Marcos sintió cómo el peso de la desesperación le aplastaba el pecho. Quiso luchar, huir, gritar, pero estaba paralizado, atrapado en una telaraña invisible tejida por la manipulación y el miedo. En ese momento, Laura irrumpió en la habitación con una linterna y un pequeño grupo de personas, policías y activistas que llevaban meses tras los enlaces. Habían logrado rastrear a Marcos y a Elena y estaban allí para romper ese ciclo infernal. La batalla fue breve pero intensa. Los encapuchados intentaron resistir, pero la llegada de ayuda fue suficiente para liberar a Elena y a las demás víctimas. Marcos fue salvado, pero nada sería igual. En los días siguientes, Elena comenzó un proceso de recuperación, pero la sombra de lo vivido la acompañaría siempre. Marcos, aunque liberado físicamente, quedó marcado por el terror psicológico y la incertidumbre de quiénes realmente eran las víctimas y quiénes los verdugos. La red Los Enlaces fue desmantelada, pero la historia de Marcos sirvió como una advertencia sobre los peligros ocultos en las conexiones digitales, donde la línea entre la realidad y la pesadilla puede borrarse en un instante. Y mientras las luces de la ciudad brillaban, Marcos supo que, aunque la oscuridad se había retirado por ahora, el miedo y la obsesión siempre podrían regresar. En forma de un mensaje, una llamada, un enlace mortal.